Última hora. La controversia estalla en los tribunales con un caso que ha conmocionado a la sociedad. Un fallo judicial ha sacudido el sistema legal y ha generado un debate sobre la justicia y la protección infantil. El Tribunal Supremo ha tomado una decisión firme y sin precedentes. La custodia de una menor ha sido retirada a sus progenitores mientras las investigaciones siguen su curso. Las autoridades han determinado que, por el momento, la niña no debe permanecer con su familia, ya que existen serias sospechas de que ha sido víctima de maltrato intencionado, una acusación grave que podría derivar en consecuencias judiciales aún más severas para los implicados. La comunidad sigue expectante mientras se desarrollan los procedimientos legales y se esclarecen los detalles del caso, en el que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. El sistema de justicia ha actuado con rapidez, implementando medidas extremas para garantizar la seguridad de la menor hasta que se obtengan pruebas concluyentes sobre lo sucedido. Esta decisión no ha pasado desapercibida, ya que la celeridad con la que se ha retirado la custodia ha desatado un fuerte debate entre expertos en derecho, defensores de la infancia y ciudadanos en general. Muchos argumentan que, si bien es esencial proteger a los menores en casos de abuso, también es fundamental garantizar que no se cometan errores irreparables en el proceso, algo que, según diversas voces, ha ocurrido en más de una ocasión en el pasado. Los detalles del caso han sido revelados en diferentes medios, y la información que ha salido a la luz no hace más que alimentar la controversia. Según los informes preliminares, las autoridades han encontrado indicios suficientes para sospechar que la menor fue víctima de agresiones físicas de manera deliberada, lo que ha llevado a que los tribunales actúen con contundencia y sin margen de espera. En este momento, la justicia está evaluando qué delitos podrían imputarse a los padres, y dependiendo de los resultados de la investigación, podrían enfrentarse a graves cargos penales. Este no es el primer caso en el que se procede de esta manera, y la situación ha hecho que muchas personas recuerden otros incidentes similares en los que padres han perdido la custodia de sus hijos sin pruebas suficientes para respaldar la acusación de maltrato. Uno de los ejemplos más alarmantes que han salido a la luz en las últimas semanas es el de una pareja que, tras llevar a su bebé al hospital por una crisis de salud, terminó viéndose envuelta en un torbellino de acusaciones y procesos judiciales que les llevaron a perder a su hijo durante casi un año. De acuerdo con los testimonios de estos padres, la situación se tornó insostenible desde el momento en que pisaron el hospital. Según su relato, el bebé presentaba síntomas preocupantes que les llevaron a buscar ayuda médica inmediata, pero una vez en el centro hospitalario, una trabajadora social activó el protocolo de maltrato sin haber realizado las pruebas médicas necesarias para confirmar la causa de los síntomas. En cuestión de horas, el caso fue remitido a los servicios sociales, que determinaron, sin un análisis exhaustivo, que la custodia del bebé debía ser retirada de manera inmediata. Las semanas que siguieron fueron un auténtico calvario para la familia. Pese a sus intentos por demostrar que el deterioro en la salud del menor tenía causas médicas y no era el resultado de un maltrato físico, la maquinaria judicial parecía imparable. Fueron privados de su derecho a criar a su hijo, y su única opción fue recurrir a peritos forenses y especialistas en neuropsicología para tratar de demostrar su inocencia. La investigación se alargó durante 10 largos meses, tiempo en el que la pareja solo pudo ver a su bebé una vez por semana durante una hora. El impacto emocional de esta separación fue devastador. Luis Miguel, el padre del niño, describe la experiencia como una tortura diaria, una situación de total impotencia en la que cada semana debían conformarse con un breve encuentro con su hijo, sin poder cuidarlo ni protegerlo. Nos lo arrebataron de las manos sin pruebas claras. Apenas nos dejaban verlo unos minutos a la semana y esa separación forzada nos destrozó el alma. Sabíamos que nuestro hijo nos necesitaba, pero no teníamos derecho a estar con él, relató entre lágrimas. El sufrimiento no terminó ahí. A lo largo de esos meses, la familia tuvo que soportar la incertidumbre constante sobre si algún día recuperarían a su hijo. La angustia de no saber qué estaba pasando con el menor, cómo estaba siendo tratado y si sufriría secuelas por haber sido separado de sus padres a tan temprana edad era insoportable. La madre del bebé también compartió su testimonio, revelando que hubo noches en las que no podía dormir, atormentada por la idea de que su hijo estuviera sufriendo en manos de extraños. Cuando finalmente lograron demostrar que el estado del bebé se debía a factores médicos y no a un supuesto maltrato intencionado, la justicia no ofreció ningún tipo de compensación ni disculpa por los meses de sufrimiento que les hizo pasar. El caso quedó archivado, pero el daño ya estaba hecho. Una familia había sido destrozada por un error judicial y burocrático, y aunque lograron recuperar a su hijo, las secuelas emocionales permanecerán de por vida. A raíz de este y otros casos,
El primer defensor del menor ha alzado la voz, argumentando que las decisiones de este tipo deben tomarse con mayor rigor y prudencia. Si bien proteger a los niños es una prioridad absoluta, también es esencial asegurarse de que no se está criminalizando a padres inocentes sin pruebas contundentes. Ha pedido que se revisen los protocolos de actuación para evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo en el futuro, ya que cada vez son más las familias que denuncian haber sido víctimas de decisiones apresuradas e injustas. La controversia se ha avivado aún más con la comparación con el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, quienes han estado en el ojo del huracán tras haber sido acusados de presunto maltrato infantil, pero que hasta el momento han mantenido la custodia de su hija. Muchas personas se preguntan por qué en algunos casos las autoridades actúan con tanta rapidez y en otros parece haber más flexibilidad. La diferencia en el trato ha generado un gran debate en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su indignación y han exigido una explicación clara sobre por qué algunos casos avanzan con extrema velocidad mientras otros parecen tomarse con mayor calma. A medida que avanza la investigación, la sociedad espera con ansias nuevos datos que permitan esclarecer este complejo escenario. En los próximos días podrían salir a la luz más testimonios, pruebas forenses y declaraciones que arrojen luz sobre lo sucedido. Este caso se ha convertido en un tema de interés nacional, y la presión mediática está aumentando mientras las autoridades intentan dar respuestas a las dudas que han surgido en la población. El sistema judicial está bajo la lupa, y muchos exigen una revisión profunda de los procedimientos actuales para evitar más injusticias. La polémica sigue creciendo y las familias afectadas continúan luchando por recuperar el tiempo perdido con sus hijos y limpiar su nombre tras haber sido señaladas sin pruebas contundentes. El debate está lejos de cerrarse, y lo que ocurra en los próximos días podría marcar un antes y un después en la manera en que se manejan los casos de custodia en situaciones de presunto maltrato infantil. El caso que mencionamos al inicio ha puesto sobre la mesa una pregunta clave que ha despertado una fuerte polémica en la sociedad. ¿Realmente se están aplicando estas normas con equidad, o existen diferencias en la forma en que se imparte justicia dependiendo del caso o del nivel de exposición mediática de los involucrados? Esta duda ha llevado a un intenso debate sobre la imparcialidad del sistema judicial y la consistencia con la que se activan los protocolos de protección infantil. Mientras que en algunos casos se han tomado medidas drásticas en cuestión de horas, retirando a menores de sus hogares sin que los padres pudieran defenderse antes de perder su custodia. En otros, como el de Anabel Pantoja y David Rodríguez, los implicados han podido seguir conviviendo con sus hijos a pesar de que las sospechas y la investigación en su contra siguen vigentes. Esta aparente inconsistencia en los procedimientos ha causado una reacción inmediata en la opinión pública, con miles de personas expresando su indignación en redes sociales y exigiendo una respuesta clara de las autoridades. No se trata solo de los casos individuales, sino del impacto que estas decisiones tienen en la confianza de la sociedad en las instituciones que se encargan de proteger a los menores. Algunos se preguntan si existe una doble vara de medir cuando los implicados son figuras públicas, ya que en situaciones similares, familias sin notoriedad han sido separadas sin miramientos, mientras que otras parecen recibir un trato más cauteloso y menos precipitado. Las cámaras de los noticieros han captado momentos de altísima tensión en los tribunales, donde los padres afectados han comparecido con expresiones de angustia y desesperación, intentando explicar su versión de los hechos en un entorno en el que, según ellos, ya han sido prejuzgados sin derecho a defenderse antes de que la decisión fuera tomada. Muchos han descrito la experiencia como una auténtica pesadilla, donde la burocracia y la falta de sensibilidad de las instituciones han agravado aún más su sufrimiento, dejándolos en un estado de absoluta indefensión. La sensación de impotencia y rabia es evidente en cada testimonio. Algunos padres han expresado entre lágrimas su frustración por no haber tenido la oportunidad de demostrar su inocencia antes de que sus hijos fueran arrancados de sus brazos, subrayando que una vez que la maquinaria judicial se pone en marcha, revertir una decisión errónea es un proceso extremadamente largo y doloroso. En medio de esta situación, expertos en psicología forense han comenzado a analizar en detalle las declaraciones de Anabel Pantoja y David Rodríguez ante el juzgado, buscando indicios en su lenguaje no verbal que puedan aportar más información sobre su estado emocional y la veracidad de sus testimonios. Los gestos, la postura corporal y el tono de voz pueden revelar aspectos que las palabras no expresan de manera directa, y los especialistas han señalado que la pareja ha mostrado señales de incomodidad y nerviosismo durante su comparecencia. La evitación del contacto visual, el movimiento constante de las manos y la tensión en los músculos del rostro han sido interpretados como posibles signos de alguien que no está diciendo toda la verdad o que está ocultando información relevante. No obstante,
Es importante destacar que estos análisis no son determinantes ni constituyen una prueba concluyente, ya que el comportamiento de una persona bajo presión puede responder a múltiples factores, incluyendo el estrés de estar siendo juzgado públicamente. A medida que la investigación sigue avanzando, los abogados y peritos forenses han solicitado nuevas pruebas, incluyendo el acceso a grabaciones de cámaras de seguridad de un centro comercial donde, supuestamente, ocurrió un episodio clave en la denuncia. Estas imágenes podrían ser fundamentales para reconstruir los hechos con mayor precisión y comprobar si existe alguna evidencia concreta que respalde o desmienta las acusaciones. Se espera que en los próximos días, los investigadores revisen cada segundo de estas grabaciones en busca de pistas que permitan determinar con mayor claridad si hubo o no una agresión intencional. Por otro lado, un gran número de especialistas en derecho, psicología infantil y bienestar social han levantado la voz para señalar la necesidad urgente de revisar los protocolos de protección infantil de manera profunda y estructurada. Si bien la seguridad de los menores debe ser la prioridad absoluta en cualquier sociedad, también es crucial que las acciones tomadas para protegerlos no se conviertan en medidas injustas o desproporcionadas que terminen destruyendo a familias inocentes. En los últimos años, se han documentado decenas de casos en los que la intervención de los servicios sociales y judiciales ha ocurrido sin pruebas concluyentes, basándose únicamente en sospechas, informes médicos ambiguos o decisiones tomadas bajo presión mediática, lo que ha dado lugar a la separación forzada de padres e hijos sin una justificación real. Este tipo de errores han generado un debate encendido sobre la forma en que se están aplicando las normativas de protección infantil. Mientras que algunas personas defienden la necesidad de actuar con rapidez para evitar cualquier posible daño a los menores, otros expertos advierten que la precipitación en estos casos puede causar daños irreparables, no solo a los padres sino también a los propios niños. Separar a un menor de su entorno familiar sin pruebas contundentes puede generar en ellos un profundo trauma, afectando su estabilidad emocional y su desarrollo a largo plazo. Numerosos estudios han demostrado que el impacto psicológico de una separación abrupta puede causar ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso afectar el vínculo de apego entre padres e hijos, especialmente cuando estos son pequeños y dependen completamente del contacto con su familia para sentirse seguros. Uno de los problemas fundamentales que se han señalado en este contexto es la falta de un criterio uniforme para determinar cuándo es necesario retirar la custodia de un menor y cuándo se deben buscar alternativas menos drásticas. En algunos casos, se han aplicado medidas extremas en cuestión de horas, sin dar oportunidad a los padres de presentar pruebas que desmientan las acusaciones en su contra. En cambio, en otros procesos, como el de Anabel Pantoja y David Rodríguez, se ha permitido que la familia permanezca unida a pesar de que la investigación aún está en curso. Esta disparidad en la toma de decisiones ha llevado a cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial y la forma en que se manejan estos procedimientos, pues muchas familias han denunciado que el proceso legal al que han sido sometidas no ha sido justo ni equitativo. Desde la perspectiva de los especialistas en derecho, una de las mayores preocupaciones radica en la falta de rigor con la que en ocasiones se activan los protocolos de emergencia, lo que deja en evidencia que no siempre se investiga lo suficiente antes de tomar medidas drásticas. La rapidez con la que se han ejecutado algunas decisiones en casos recientes ha demostrado que no siempre la inmediatez se traduce en justicia, ya que muchas veces la presión social y mediática pueden influir en que las autoridades actúen con más severidad de la necesaria, sin contar con el respaldo de pruebas científicas o médicas concluyentes. En este contexto, el papel de los peritos forenses y médicos ha cobrado una relevancia crucial. En muchos casos, los informes médicos han sido interpretados de manera errónea o superficial, llevando a que síntomas que podrían tener causas médicas sean considerados como signos de maltrato infantil sin una investigación exhaustiva. Esto ha sido particularmente problemático en casos en los que los bebés han presentado fracturas, hematomas o síntomas neurológicos que pueden derivarse de condiciones médicas preexistentes y no necesariamente de una agresión intencional. A pesar de que existen numerosos estudios científicos que explican estas condiciones, la falta de formación especializada de algunos profesionales que activan los protocolos ha llevado a que se cometan errores fatales en la toma de decisiones. Por esta razón, cada vez más expertos coinciden en que se necesita una reforma profunda en los procedimientos de protección infantil, con el objetivo de garantizar que las decisiones se tomen con base en pruebas irrefutables y no en sospechas infundadas. Si bien la intención de proteger a los menores es legítima y necesaria, no se puede ignorar el impacto devastador que una decisión equivocada puede tener en una familia que es inocente. La justicia no puede permitirse errores en este ámbito,
ya que cada caso mal manejado deja secuelas irreparables en la vida de los afectados. Mientras tanto, la comunidad sigue con gran expectación el desarrollo de este caso, a la espera de que nuevas pruebas permitan esclarecer lo sucedido con total precisión. La revisión de grabaciones, el análisis de peritos expertos y la recopilación de testimonios podrían arrojar luz sobre los hechos, lo que podría marcar un antes y un después en la manera en que se aplican estos procedimientos en el futuro. Dependiendo del resultado de la investigación, podría abrirse un debate aún más profundo sobre la necesidad de reformar las leyes de protección infantil, con el fin de garantizar un equilibrio entre la seguridad de los menores y el derecho de los padres a recibir un juicio justo antes de ser separados de sus hijos. En este punto, las familias afectadas por situaciones similares continúan su lucha incansable, no solo para recuperar el tiempo perdido con sus hijos, sino también para exigir que se haga justicia y se reconozcan los errores cometidos en su contra. Muchas de estas personas han manifestado que nunca volverán a ser los mismos después de haber pasado por una experiencia tan dolorosa y angustiante, ya que la marca que deja una acusación injusta puede ser imborrable, incluso después de que se haya demostrado la inocencia. A pesar de que algunos padres han logrado reunirse con sus hijos después de un proceso largo y desgastante, el daño emocional causado durante ese tiempo es algo que difícilmente se podrá reparar. Otros, en cambio, siguen inmersos en una batalla legal que parece no tener fin, aferrándose a la esperanza de que, en algún momento, la verdad salga a la luz y les permita volver a estar con sus hijos. El sentimiento de desesperación es palpable en cada testimonio, y la frustración de no poder acelerar un proceso que parece estar diseñado para ser burocráticamente lento solo agrava aún más la angustia que estas familias han experimentado. Cada nuevo dato que emerge sobre este caso añade más complejidad a un asunto que ya ha dividido por completo a la opinión pública. Mientras que algunos sectores defienden la necesidad de mantener los protocolos estrictos para evitar que los menores caigan en situaciones de riesgo, otros insisten en que el sistema debe ser revisado para garantizar que no se siga criminalizando injustamente a familias que no han cometido ninguna falta. Ante este panorama, miles de personas exigen respuestas claras y cambios urgentes en la manera en que se manejan estas denuncias, con el objetivo de evitar que otros padres y niños pasen por el mismo calvario. Lo que ocurra en los próximos días podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se aplican las medidas de protección infantil, estableciendo precedentes que podrían modificar el rumbo de la justicia en estos casos. Si quieres seguir al tanto de todas las novedades sobre este caso y otras noticias de gran impacto, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour. Aquí te traeremos toda la información más relevante del momento y los análisis más detallados sobre los acontecimientos que están marcando la agenda pública. Nos vemos en el próximo vídeo.